Fundamentos básicos. Bocetos. Tipos de boceto. Restricciones. Cotas. Rápidamente crearemos un archivo de proyecto. Picamos en proyectos. Nuevo. Proyecto para un usuario único o proyecto para pool. En este caso dejamos proyecto para usuario único. Siguiente. Cambiamos el nombre del proyecto. Establecemos la ruta del proyecto. Es importante que la ruta sea lo más corta posible. Con esto buscamos que el programa encuentre rápidamente los archivos. Como ven, la ruta que tengo es muy corta. Siguiente, terminar, y queda creado nuestro archivo de proyecto. Planifica, entiende la forma, entiende su función. Bajo esos tres conceptos empezaremos con los bocetos. Entonces, vamos a crear un archivo nuevo de pieza en el cual aprenderemos los conceptos básicos para crear un boceto. Vamos a nuevo, pieza estándar, crear. A mí me sale de esta forma, pero porque ya lo tengo configurado, personalizado. Entonces, vamos a conocer un poquito el entorno. Entonces, como en todos los programas o casi todos los programas que trabajan bajo Windows, tenemos la barra de título, la barra de menús. Ya conocemos esta, el navegador, y estos son las opciones de visualización. Ya hablaremos más profundamente de esto porque pues también tiene cosas interesantes. Entonces, bajo las premisas de planificar, entender la forma y entender la función, ¿a qué hace referencia esto? Que antes de iniciar un boceto o el modelado de una pieza, debemos tener claro cuál va a ser nuestro proceso constructivo de esa pieza. No es simplemente coger y hacer extrusiones, revoluciones y barridos como un loco y llenar el árbol o el navegador de operaciones y piezas innecesarias y hacer un archivo súper pesado cuando podemos simplificar todo en 2 o 3 operaciones. Entonces, entramos al entorno de boceto picando acá. Existen dos tipos de boceto: bocetos 2D y bocetos 3D. Los bocetos 2D, siempre su geometría está incluida en un único plano. Y por lo general los bocetos 2D se usan para crear la forma de un perfil para los comandos en 3D, como extruir, revolución, o para crear las secciones transversales 2D de una soleación o un barrido 3D. También hay otros usos como lo son las otras operaciones que hay en 3D como calcomanía, las primitivas y otras operaciones. La geometría del boceto 3D, en cambio, existe en los tres planos, en X, en Y y en Z al mismo tiempo. Estos bocetos suelen utilizarse para crear rutas o guías de barrido o soleación para las secciones transversales de los bocetos 2D. O también sirven para crear las formas de superficie de forma libre. Esto para hacer modelado de piezas orgánicas y de este tipo. Entonces, ahora vamos a conocer el boceto 2D, que es básicamente el principio de cualquier pieza, o uno de los principios, pero básicamente si queremos hacer un 3D, debemos empezar por un boceto 2D. Entonces, damos acá, boceto 2D. En mi caso, yo lo tengo configurado para que aparezca de esta forma. Más adelante veremos
cómo configurarlo a su gusto. Entonces aquí podemos ver los tres planos cartesianos. Entonces tenemos XY, YZ y XZ. Yo voy a empezar por XY. Aquí nos aparece esta interfaz. Es una interfaz de dibujo. Las líneas que ven acá son los ejes. No son líneas ni ya están dibujadas, no es nada prácticamente. Es simplemente señalización. Cuando iniciamos el boceto 2D, vemos que aquí en la cinta de opciones se prende la pestaña de boceto, donde están activas todas las herramientas que podemos utilizar en nuestro boceto. Están los comandos normales de dibujo, que es línea y unas derivaciones de esta. En otro video tutorial veremos esta curva paramétrica, que es una de las cosas nuevas que tiene Inventor y es una función supremamente útil. Aquí tenemos las de círculo, tenemos las de arco, tenemos las de rectángulo, que también aparecen ranuras y polígonos, y las de empalme, crear un texto, crear un punto, proyectar geometría, ya veremos qué es esto, las herramientas de modificar, las de patrón, las de cota y restringir, insertar un archivo, los formatos de las líneas, aquí vemos el formato de línea, parámetros, y con esta entramos y salimos del boceto. Si salimos del boceto por equivocación, para volver a entrar al boceto simplemente podemos hacerlo dándole doble clic, o también podemos dándole clic derecho, editar boceto. Antes de dibujar algo, vamos a explicar esto. Proyectar geometría. Cuando iniciamos un boceto, lo más importante que tienen que hacer es proyectar el origen. El origen es el 0,0,0, que significa que es el 0 en X, el 0 en Y y el 0 en Z. Este punto no es ni el centro de gravedad, no es nada de eso. Es simplemente el punto donde se va a amarrar nuestra geometría o nuestro perfil en el espacio. Entonces, si nuestro punto de origen no se proyecta automáticamente, vamos aquí al navegador, vemos que hay una carpeta que se llama origen. Esta sale por defecto cuando iniciamos un boceto en todos. Picamos acá y vemos los planos, vemos los ejes y vemos uno que se llama centro. Entonces, proyectar geometría y picamos centro. Y listo, y le damos clic derecho, aceptar o simplemente escape. Ahora otra cosa. Inventor en su configuración permite decidir si yo quiero autorrestringir. ¿Qué significa autorrestringir? Que a medida que yo voy dibujando, él me va indicando si ya quiero que esta línea sea vertical. Aquí podemos ver que yo hago la línea y aquí me está diciendo que va a ser perpendicular a la línea que acaba de dibujar. Entonces, él permite decidir si yo quiero tener estas relaciones orientadas a perpendicularidad y paralelismo o a vertical y horizontal. En el siguiente video de configuraciones iniciales veremos cómo configurar el Inventor en este punto. Borramos esto. Para borrar simplemente podemos seleccionar con los dos y darle suprimir, o coger, picar la línea, se ilumina, clic derecho, suprimir. Entonces haremos algo muy sencillo. Empezaremos dibujando una línea. Aquí vemos un cuadro que se pone azul y se va editando. Yo puedo ingresar ahí en este momento el número. Vamos a ingresar 50. Y él dibuja la línea y coloca una cota automáticamente de 50. Aquí me está dibujando otra línea. Por lo general me gusta mejor dibujar las formas y después acotar. Acá
aquí, aquí y aquí. Listo. Restricciones. Las restricciones las encontramos acá en la barra de opciones. Tenemos todas, pues, como las restricciones normales. Entonces, tenemos, este es coincidencia. Une dos puntos entre sí, dos puntos de línea. La línea se compone de 3 puntos. Inicios o fin, inicio y fin, y punto medio. Aquí no aparece, pero ya lo reconoce. Entonces podemos fijar cada uno de esos puntos. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a borrar esta línea. Vemos que el punto se pone amarillo porque está identificando el punto final de la línea. Eso es una de las cosas que a mí no me gusta de Inventor porque no es tan claro. Se ve un punto amarillo, pero no es tan gráfico. Entonces uno a veces se puede confundir y puede pensar que ahí lo está haciendo bien. Entonces tiene que ya después identificar que se pone un poquitico más grande. Pico ahí y voy a picar por acá. Listo, entonces aceptar. Yo no quería dejar la línea ahí, pero si la arrastro, ay no sé cómo hacer para que me quede ahí. Entonces voy aquí, coincidencia, pico este punto y pico este punto y queda perfectamente unido. El punto amarillo significa que quedó con una restricción de coincidencia entre esos dos puntos. Pero yo quiero esta línea horizontal. Entonces voy acá, pico esta restricción. Se llama restricciones horizontales. Entonces convierto una línea que esté en cualquier inclinación, así sea vertical, pero que no tenga una restricción vertical, la convierte en horizontal. Lo mismo podemos hacer con esta otra línea. Con la restricción vertical tenemos paralela y perpendicular. Tenemos también tangencia. Tenemos uniforme, tenemos simetría y tenemos igualdad. La igualdad, picamos y quiero decir que esta línea sea igual a esta línea y las convierte iguales. Noten que cuando las creamos queda aquí una pequeña indicación de cuál es la restricción y en estas dos líneas. Clic derecho a aceptar y ya no la vemos más. Hagamos un círculo. Vamos a hacer una ranura pero dibujada, entonces hacemos un círculo acá. Otro círculo acá. Vamos a restringirlos horizontalmente. Vamos a decirle que esos dos círculos son iguales. Vamos a colocar una línea por acá que no sea horizontal. Enter o Escape o clic derecho a aceptar. Enter. Ahí para salir del modo línea puedo utilizar Enter, la tecla de escape o clic derecho a aceptar. Selecciono el comando de restringir tangentemente. Entonces que esta línea sea tangente con esta línea. Y esta línea sea tangente con esta línea. Esta línea sea tangente con esta y esta con esta. Esta línea está salida, entonces puedo correrla manualmente. Sí, un poquito y no pasa nada. Entonces aquí también, ahí vemos que si toco la línea él me indica que está siendo tangente entre esos dos círculos. Hay una operación que se llama dividir, la cual nos permite, mira aquí si yo pico, él me dice que me va a dividir esa línea ahí. Y aquí me la va a dividir acá y aquí me va a dividir esa línea, aquí la va a dividir. También podemos hacerlo con cortar. Y cortar está acá en modificar. Recortar, entonces recorta la línea, recorta la línea. Si no, pues ya está dividida, simplemente la seleccionamos y oprimimos suprimir o seleccionamos la línea y clic derecho suprimir. Ya quedó creada nuestra ranura. Del todo no quedó tan bien creada. Vamos a utilizar otra vez dividir y dividimos el círculo, dividimos el otro, seleccionamos y suprimimos. Ahora, ¿cómo amarrar esta geometría al origen? Es muy sencillo. Puede hacerse con las restricciones o acotando. A mí
o es una buena práctica que siempre el origen esté centrado en la pieza. Aquí vuelvo y repito, planifica, entiende la forma y entiende su función. En Inventor, los planos son muy útiles cuando hacemos ensambles. Entonces es importante, por eso es tan importante que planifiquen su pieza dependiendo de su ensamble. Si es una sola pieza, pues es otro tipo de planificación, pero una buena planificación en cuanto a piezas que van a ser ensambladas son sus planos de origen, sus planos X, Y, Z y sus ejes. Entonces, estos utilícenlos para no tener que crear operaciones de trabajo donde tengan que crear un plano, un punto o un eje. Ya tienen creados unos por defecto que nunca van a cambiar, que no se van a mover de sitio y no va a presentar problemas más adelante. Otra cosa importante, para crear una operación de 3D, por lo general tienen que tener un perfil cerrado. Esto quiere decir que igual que AutoCAD, para los que manejan AutoCAD, donde se crea una región para generar un sólido en 3D, en Inventor tenemos que crear un perfil cerrado. Entonces, si tenemos un perfil abierto, si sea por un poquito, él no va a permitir hacer una operación y no va a generar un sólido 3D. Puede hacer otro tipo de operaciones que después veremos, pero no va a generar un sólido en 3D. Listo, tenemos aquí nuestro perfil. Vamos a anclarlo, entonces podemos hacerlo de dos formas. Podemos añadir una cota acá y si picamos aquí, él me reconoce el punto y si picamos aquí, él me reconoce el punto y noten que ya está cambiando de color. Cuando la línea cambia de color significa que está restringida. Significa que ya no va a cambiar si yo la cojo por acá y la muevo. Ella no se mueve, miren. Ella ya quedó amarrada al origen. ¿Cuál puede cambiar? Las que están de otro color. En mi caso son moradas y azules por mi estilo de visualización, pero pues dependiendo del estilo de visualización ellas van a cambiar. También yo puedo darle formato a las líneas que acabo de dibujar. Puedo decir que esta línea no sea azul, sino que clic derecho la selecciono, busco propiedades y aquí le puedo cambiar el color. Vamos a ponerlas amarillas y quiero hacerlas así y quiero que sean más gruesas. Este modo de visualización de la línea no cambia para nada la función principal de la línea, simplemente visualización para que quizás nosotros tengamos o podamos entender mejor nuestro boceto. Aquí cambié, pero ellas siguen siendo unidas, no significa que están separadas. Otra forma de restringir el modelo es simplemente planificar y entender. Entonces vamos a decir, no, es que yo quiero que esta superficie esté cuadrada en la mitad y que esta otra esté aquí en la mitad. Entonces ya centré mi modelo. Ay, pero se me voy acá, entonces simplemente arrastro y ya vemos que él ya se mueve en función del centro. Podemos añadir una cota a esta línea. Vemos como yo simplemente doy cota, toco la línea y aparece la cota. Yo le quité la opción que dice que cuando la cree, edite. Entonces para editarla, yo pico la cota. Entonces voy a decir que es 35 y ya la edito. Vamos a editar esta otra. Entonces vamos a decirle que esta es 40. Vamos a poner otra cota. Vamos a decirle que esta es 15. También podemos hacer relaciones entre cotas. Por eso esto es un software paramétrico, porque podemos crear parámetros que controlen nuestras formas y nuestros modelos y todo, y nuestros ensambles. Voy a decirle que la profundidad de esta, entonces la pico, entonces no voy a digitar, sino que decirle que es esta cota dividida 4 veces. Y vemos que ya quedó totalmente restringido. ¿Por qué no tuve que acotar acá? Porque por construcción ella ya quedó restringida. ¿Por qué quedó restringida?
porque yo cuando inicié a crear le dije que esta línea era igual a esta otra. Si vemos que yo pico acá, las dos se ponen rojas, entonces me ayuda a identificar las restricciones que he creado. También dice que esta línea tiene otra restricción y es perpendicular a esta. Ahora vamos a ubicar la ranura, vamos a darle un cota. Simplemente con dar cota no hay necesidad de escoger si quiero acotar un diámetro, quiero acotar un ángulo. El programa solo identifica lo que va a acotar y él ya prevé el tipo de cota. Cuando hablamos de acotar circunferencias, él tiene la opción de dar clic derecho, tipo de cota, y vemos que podemos acotar el diámetro o la longitud del arco. En este caso vamos a acotar el diámetro. Vamos a decir que el diámetro son 7 milímetros. Otra ventaja que tiene Inventor es que yo puedo cambiar las unidades en las cotas. Es decir, yo estoy trabajando en una pieza en milímetros, pero resulta que aquí va a encajar un componente que puede ser comercial y va en pulgadas. Entonces voy a decir que la distancia entre centros es 0.5 in. In y enter. O puedo decir, o puedo colocar comillas. Claro está que si pongo comillas tengo que no me reconoce el 0.5, sino que 1 dividido 2 pulgadas. Y pasa exactamente lo mismo. Vamos a centrar la ranura en este sentido y vamos a centrarla en este otro. En este caso ella ya quedó totalmente registrada. La línea no cambió porque yo le cambié el formato, entonces pues por eso se ve así. Pero podemos ver aquí en la esquina inferior derecha que dice restricción total. Eso quiere decir que nuestro perfil o nuestro boceto está totalmente restringido. Si yo elimino una cota, la selecciono y le doy suprimir, vemos que dice cotas necesarias, una. Vamos a decir control Z, igual funciona aquí. Podemos eliminar una cota diciendo, seleccionándola, clic derecho, suprimir. Bueno, otra cosita que aparece acá es la cota de referencia. Esto nos sirve para, la encontramos acá en formato. Esto nos sirve para, como su nombre indica, utilizarlo como referencia para algún parámetro, o también se generan cuando uno sobre restringe el boceto. Esto significa que yo ya lo tengo azul, pero no, le voy a crear otra cota acá porque se me olvidó que yo le había puesto una restricción. Él me avisa. Esto también lo podemos configurar para que no me avise esto, sino que la cree. Al añadir esta cosa, sobreestringe el boceto. Elija aceptar para crear una cota simulada. A aceptar. Y vemos que ella aparece con paréntesis. Esto significa que esto es una cota de referencia que no me afecta, que yo no la puedo editar, simplemente es de visualización. Entonces, doble clic aquí y le decimos que esto es 20 y vemos que aquí se me pone 20. También otra cosa que tiene Inventor es que las cotas podemos darle doble clic y aquí podemos decir que esto es 10 más 5. Y vemos que ya creó esta cota. En la esquina inferior izquierda vemos una serie de iconos. Estos iconos son muy útiles cuando estamos trabajando en nuestro boceto. Solo aparecen cuando estamos en este entorno. El primero es forzar los objetos a la rejilla. Entonces vemos que si lo encendemos, decimos línea, el punto empieza como a moverse entre ciertos puntos. Ven como que salta entre puntos. Si lo deselecciono, o él tiene un movimiento libre. Este que tenemos acá es mostrar todas las restricciones. También podemos pulsar la tecla F8 y él prende todas las restricciones y las podemos visualizar. En este caso vemos todas las que tenemos aquí. Este de cotas es supremamente útil cuando trabajamos con parámetros. Entonces tiene muchas opciones de visualizar las cotas en el boceto. Aquí vemos que vamos a aplicar este y vamos a ver solo el valor, que prácticamente es este. Vamos a ver el nombre de la cota. En Inventor las cotas tienen nombre. En boceto, cuando estamos en boceto, ellas tienen un nombre. Vemos que él las designa como D por dimensión y le asigna un nombre de
de 0 hasta las que creemos. Expresión, esta expresión, vemos las operaciones o los parámetros o las fórmulas que nosotros hayamos hecho. En este caso vemos que aquí tenemos una expresión que de 6 es igual a de 4 dividido 4 y que de 5 es igual a 10 más 5. Y tolerancia entonces aparece con sus decimales, y la otra es valor exacto, que visualiza las cotas cuando tenemos una cota con infinidad de decimales en la muestra. Esto en cuanto a las cotas lo vamos a embarcar aquí y esto le decimos que es 40 y enter. Aquí podemos mostrar los grados de libertad que tiene nuestro boceto. Lo prendemos y vemos que no tenemos ningún grado de libertad. Vamos a quitar esta cota y vemos los grados de libertad que aparecen. ¿Qué significa esto? Que yo puedo girar, podemos ver los grados de libertad que aparecen en este momento. Tenemos este y vemos que está rotando y que todos se están moviendo en ese sentido. Esos son todos los grados de libertad que se crean cuando yo quito esa cota. Si yo vuelvo y la pongo, digo que este es 40. 40. Ya vemos que no aparece ningún grado de libertad. Eso significa que no tenemos ningún grado de libertad en nuestro boceto. Este icono que tenemos acá se llama modo relajado. Es súper útil cuando tenemos muchas restricciones y no sabemos cuál es la que tenemos que editar. Entonces simplemente podemos activar el modo relajado. Eso nos permite modificar la geometría de forma relajada, o sea, de forma sin que nos importen estas restricciones, pero sin antes que el software nos avise cuáles son las restricciones o las cotas que va a modificar o que va a eliminar más bien. Apagamos el visor de las restricciones y vemos que si yo tomo este punto y lo muevo, él me está indicando que esta cota lo va a volver de referencia y que me va a quitar la restricción de horizontalidad. Entonces vemos que cambió el valor de la cota y que ya quitó la orientación y que ya quitó la restricción de horizontalidad. Volvemos a ponerla y vemos que otra vez quedó restringido. Más adelante utilizaremos mejor el modo relajado, que es una herramienta súper útil para la creación de bocetos. Otra recomendación que les doy es que cuando vayan a hacer un ensamble, planifiquen, identifiquen la forma, identifiquen su función. Otra vez, hago mucho énfasis en esto porque es el principio del modelado en 3D. Es lo más básico que ustedes tienen que hacer. Existen otros tipos de bocetos o clasificación de estos, donde en un mismo boceto o en un boceto principal podemos generar todas las geometrías o los perfiles importantes que pueden controlar un ensamble o que pueden crear o controlar nuestra pieza. En este momento ya tenemos terminado el boceto. Vamos a terminar boceto y queda creado nuestro boceto. Vamos a ir a administrar parámetros. Quiero mostrarles rápidamente. Estos son todos los parámetros que hemos creado. El nombre del parámetro, la unidad con que se creó, la ecuación es el valor o la ecuación que pongamos, el valor nominal, el tipo de tolerancia que tiene, el valor de cota de modelo, o sea, este es el valor exacto, clave. Esta casillita se ilumina si nosotros queremos visualizar
los parámetros clave. Esto básicamente que sirve es para el filtro que tenemos a este lado, que simplemente es de visualización, que nos deja ver todas las que tienen clave, las que no tienen clave, las que han sido renombradas o las que tienen ecuación. Vincular, esto es una vinculación a un archivo externo. Exportación del parámetro, sirve pues para las que estén chuleadas, podemos exportarlas a otro modelo o exportarlas a otro tipo de archivo. Después miraremos eso. Y comentario. Comentario es una casilla que casi nadie usa, pero que es súper fundamental cuando trabajamos colaborativamente. Esto quiere decir que si yo hago esta pieza que más adelante la va a utilizar otra persona, debería yo indicarle a esa persona que dé 5. Bueno, entonces que esta cota es el, no sé, la altura, entonces decimos altura promedio, por decir algo. Entonces cuando el siguiente usuario o la persona que vaya a editar o a trabajar con nuestro modelo puede venir aquí a parámetros y darse cuenta que este es el parámetro que tiene que modificar y decir, es que con este puedo modificar eso. Es súper importante y súper útil. Además también sirve cuando nosotros modelamos y después retomamos y no nos acordamos de qué fue lo que hicimos, porque trabajamos todo el día con el programa y hacemos muchísimos parámetros y muchísimas cotas y retomamos y no encontramos o no nos acordamos de qué fue lo que hicimos. Aquí en comentario es súper útil para hacerlo. Vamos aquí a terminar. Listo, entonces haremos rápidamente una operación en 3D. Vamos aquí a modelo 3D. Vamos a hacer una extrusión rápidamente. La voy a hacer rápidamente. Después veremos cómo se hacen las extrusiones y cómo es las piezas. Aquí les estoy explicando es solamente bocetos. Vamos a poner una medida cualquiera. Le voy a decir esto y aceptar. Ahora, puedo hacer bocetos en una cara de una pieza o de un sólido. ¿Cómo hago un boceto en la cara de un sólido? Simplemente selecciono boceto, puedo volver a seleccionar mis planos. Note que cuando ya hay un sólido aquí, él no me muestra de una vez los planos, sino que me deja elegir. Sin embargo, yo puedo ir acá y tocar un plano y me va a llevar allá. Noten. La herramienta de corte me permite hacer un corte. Mire, si yo tuviera más geometrías aquí, pues no podría ver qué es lo que estoy haciendo. Entonces, utilizo esto para ver ahí en ese momento las líneas que voy a dibujar claramente. Si notan, yo dibujo una línea acá y la puedo visualizar, pero si no utilizo la herramienta de corte no veo nada. Para eso es esta herramienta. Terminamos. ¿Y cómo puedo eliminar un boceto? Simplemente lo selecciono, clic derecho, suprimir. Ahora vamos a hacer un boceto en una cara de nuestro modelo. Noten que cuando tengo activado hacer un boceto, él lo primero que me pregunta es seleccione un plano para crear un boceto o un boceto existente para editarlo. Entonces un plano puede ser una cara de nuestro sólido. Entonces seleccionamos esta cara y procedemos a dibujar. Entonces en este caso dibujaré un círculo. Otra de las opciones que permite Inventor es que al momento de crear un boceto en una cara proyecte automáticamente la superficie al boceto. Esto quiere decir que si yo hubiera tenido activa esta opción, este perfil cuadrado se hubiera proyectado a mi boceto. A mí no me gusta tenerla activa porque cuando hay mucha geometría proyecta todo y se vuelve un complique. El derecho a aceptar. Entonces vamos a proyectar lo que verdaderamente necesitamos, que es el centro de esto. Como pueden ver, no se ilumina. ¿Qué puedo hacer? Proyectar la geometría y decir que voy a hacer una recreación entre este punto y este punto. Perdón. Entre
este punto y este punto. Noten que en este momento yo estoy, X está hacia arriba y ya está hacia abajo. Yo debería estar en este sentido. Ahora sí. No necesito utilizar proyectar geometría, también puedo seleccionar la restricción y él identifica el punto y noten que proyecta la geometría. También podemos ver que estas líneas podrían en un momento dado generar interferencia con lo que verdaderamente queremos hacer. Las voy a seleccionar y les voy a decir que estas líneas son unas líneas de referencia. Noten que cambia su color y se ponen punteadas. Voy a hacer mi restricción vertical al centro. Perdón, ya la había hecho. Me faltaría restringir el diámetro. Entonces mira aquí, como es una circunferencia, él reconoce un diámetro, pero si yo quisiera un radio, simplemente le doy tipo de cota y le digo radio. Y pico a un lado y también le voy a decir que el radio es 7. También tenemos otro tipo de cota que podemos utilizar aquí y otro tipo de línea. Entonces vamos a hacer un rectángulo acá y voy a dibujar un rectángulo. Las operaciones de dibujo les recomiendo que las exploren, prueben una por una y miren qué hace. Es supremamente sencillo e intuitivo, entonces perderíamos mucho tiempo explicando cada una. Entonces dibujo el rectángulo, él por defecto me crea unas restricciones cuando utilizo esta herramienta. Aquí vemos cuáles me creó. Me creó perpendicular, me creó paralelismos y una perpendicular. Y la primera la creo vertical. Entonces ahí ya no puedo hacer girar, sino que simplemente voy a cambiar la forma, no se va a cambiar su geometría de rectángulo. Restringimos el punto medio de esta línea a este punto. Le damos un valor a esta línea que va a ser 3 milímetros. Y le decimos que esta cota va a ser de 20. Y que la dista aquí, entonces. Esta línea no solamente es de referencia, sino que también la voy a utilizar como una línea de eje. Para hacer esto, simplemente la selecciono y le doy acá y noten que la línea ya cambió su forma. Parece una línea de eje. Con la cota y Inventor me reconoce que esto es un eje y que esto es una línea. Entonces él me va a decir, esto es un diámetro porque me está picando del eje a la línea. Pero no, yo no quiero que sea un diámetro. ¿Por qué? Porque no quiero que sea un diámetro, simplemente quiero decir que es una longitud. Entonces voy clic derecho. Aquí aparece diámetro lineal, entonces lo deselecciono y me queda cota. Clic derecho y lo selecciono si quiero que sea un diámetro lineal. Y queda totalmente restringido nuestro modelo. Terminar. Haremos dos operaciones diferentes con un mismo boceto. ¿Cómo podemos hacer esto? De dos formas. O compartiendo el boceto, clic derecho. En este momento no lo puedo compartir porque no he creado ninguna operación. Entonces voy a decir extrusión, selecciono la geometría, de corte, después veremos supremamente a fondo esto, aceptar. Mi boceto se mete dentro de la operación que acabo de hacer. Eso quiere decir que ese boceto pertenece a esta operación. Si lo ven, aquí está. Pero resulta que yo quiero hacer otra operación con este rectángulo que hice. ¿Cómo hago? Hay dos opciones, clic derecho, compartir boceto, o simplemente le doy visibilidad y él ya, cuando vaya a utilizar la herramienta, la reconoce. Entonces aquí me reconoce que hay un boceto prendido. Voy a hacer una revolución aquí. Le voy a decir que mi eje es este. Le voy a decir que es de corte. Le voy a decir aceptar. Y aquí creé otra operación. Mi boceto en este momento está visible. Simplemente le doy clic derecho. Apáguelo. Vemos que el boceto 3 está prendido en la extrusión. Perdón, vemos que cuando lo compartí, él subió de nivel y está por fuera porque está en estas dos. Pero si yo
las abro, pues ahí adentro también va a estar el boceto. Bueno amigos, ya he terminado este segundo video tutorial introductorio y básico para la creación de un boceto. A medida que vayamos trabajando en las diferentes operaciones y en los diferentes entornos de Inventor, profundizaremos más el entorno de boceto, ya que es, como lo mencioné antes, la herramienta o el método de inicio de cualquier modelo 3D. Espero les haya gustado. Por favor, compartan, muchos likes y esperen el próximo video. Este segundo video me demoré en subirlo. Estaba esperando que llegáramos a las 100 visualizaciones. No alcanzamos, pero pues esperemos que con este sí. Por favor, compartan a la gente que crean que les interese. Y muchas gracias.